Amén. Ahí estamos teniendo unos problemas con la comunicación. Vamos a ver si la podemos solucionar. Vamos a enviar nuevamente la solicitud a mi hermano Roberto Salgado. Ahí estamos con la segunda invitación, hermano Roberto. Algunos de tus vecinos tienen errores. Esperemos que el hermano se conecte. Ya. No me agregan. La cámara, hermano Roberto, parece que es la suya. Vamos a ver si podemos hacer entrar otra vez. Ya le envié la invitación, hermano Roberto, a ver si entra de nuevo. Cuando pincho su cámara no ingresa.
qué no lo agrega? Algo tiene problemas tu cámara, hermano Rocha. No me toma. Manualmente. Vamos con la otra. Ahí está, ya. Ahora sí, gracias. Aleluya, gloria al Señor. Estamos teniendo más lucha que... Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, exactamente. Cuando hay más lucha, la bendición es más grande. Amén. Amén. Le saludo, hermano Roberto, en el nombre del Señor Jesús. Le doy la bienvenida en este nombre que es por sobre todo nombre. Bendiciones. Saludos a la... Igualmente, Dios te bendiga. Mire que estamos aquí con mi hijo haciendo lo imposible para poder entrar porque llegaron los niños y nos apretamos y no pasaba nada. Así que, bueno, damos gracias que por fin podemos entrar. Amén, pues. hay que seguir insistiendo. Bueno, ya hemos orado, ¿cierto? La primera parte. Fíjese que aquí ahora lo tiré directo y todavía tengo aquí como que está pidiendo entrar, pero ya está dentro ya. A ver. Bueno, estamos en el libro de Romanos capítulo 3, con la ayuda del Señor. Hemos visto varias semanas ya que nos entramos en este libro, maravillosa carta del apóstol Pablo a los romanos, que como, bueno, expresa todo lo que es el Evangelio, ¿verdad? El plan de salvación del Señor, ¿cierto? Cómo se va llevando a cabo paulatinamente, ¿cierto? Y bueno, gracias al Señor que nos da entendimiento y pedirle, ¿cierto?, al Señor que siga dándonos este entendimiento y sabiduría para poder entregar a la iglesia la bendición, ¿cierto?, también del conocimiento. Antes de partir, hermano, tenemos que, a ver, vamos a agregar una información. El apóstol Pablo escribió 13 cartas, que son todas cartas doctrinales dirigidas a la iglesia, ¿cierto? Y ahí podemos, por ejemplo, la primera carta que escribe es Gálatas, la segunda es Tesalonicenses, primera y segunda. La tercera carta que escribe es, la tercera y cuarta es a los Corintios, primera y segunda. Y la quinta carta, que está en nuestra Biblia, ¿cierto?, como primera, esa la escribe, fue la carta a los romanos. ¿Amén? Esa carta. Y después tenemos Filemón, Colosenses, Efesios, Filipenses, primera y segunda de Timoteo y Tito. Ahí están las 13 cartas que el apóstol Pablo escribió, cuatro de ellas escritas desde la prisión, desde la cárcel. ¿Amén? Y en ella podemos notar que pese a ello,
Efesios, Filipenses, ¿verdad? Pese a ello, el ánimo y el espíritu del apóstol Pablo no decaía. Al contrario, alentaba a la iglesia, ¿verdad? Y adoctrinaba a la iglesia con la buena palabra. Así que damos gracias a Dios por los apóstoles, ¿cierto? Que tuvieron la responsabilidad de poder expandir el Evangelio. Gracias a Dios por estos hombres que se sujetaron, se sometieron también a Dios y así pudieron llevar la palabra del Señor a muchos y hoy día a nosotros. Amén. Hoy día a nosotros. Bien, vamos a empezar por la carta, el capítulo 3 del libro de Romanos. Invitamos a la audiencia a tomar el capítulo 3, ¿ya? Y dice de esta manera: ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en toda manera. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice el apóstol. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Bien, en estos primeros 8 versículos de la Escritura, recuerde que si estamos un poquito más atrás, Pablo está hablando con respecto a los judíos, ¿ya? Los judíos y la ley, ¿ya? Los judíos que abrazaron, ¿cierto? El pacto con el Señor, pensaban dentro de sí que ellos iban a ser exclusivos, los únicos que entraban en la salvación, ¿ya? Pero estaban muy equivocados. ¿Amén? Y esto es lo que Pablo está queriéndole hacer entender. Entonces la primera pregunta es, ¿qué ventaja, dice, pues tiene pues el judío? El mismo, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo responde diciendo, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Vamos a detenerlo aquí, hermano Roberto, estos 2 primeros versículos. Ciertamente el pacto Dios lo hace primeramente con el pueblo de Israel, ¿verdad? A ellos les fue confiada la palabra, la ley, ellos fueron los depositarios de la ley. Dios, ¿se acuerda ahí en el monte que ardía en fuego, ¿cierto? Que humeaba, que Moisés dijo, estoy espantado. Bueno, Dios le entrega la ley a Moisés para que también esa ley sea divulgada, no solamente a Israel, sino que a todas las naciones. Entonces a ellos les fue confiada, por eso es que ellos tienen la ventaja, ¿verdad? Como de ser judíos. Y eso es lo que Pablo está explicando. ¿Ya? Pero nosotros al leer el currículum de Israel, vemos que no fueron nada muy fieles, que su fidelidad no fue absoluta, pese a tener la confianza de Dios, ¿cierto? De entregarle a ellos su palabra, para que ellos pudiesen de esta manera divulgar la ley de Dios. Hermano Roy. Es verdad que no le entregó la ley a ellos, pero lamentablemente ellos se encerraron y dejaron la enseñanza solamente para ellos, cuando la verdad es que
Señor lo que quería que todos ellos divulgaran toda la palabra, que todos pudieran tener el conocimiento que ellos tenían, pero se quedaron ahí y no avanzaron, Amén. no avanzaron. Eso es cierto. Sí, amén. Es una gran responsabilidad que les fue dada a ellos, ¿verdad? Y por eso nos llevaban ventaja. ¿Mm? Y eso es lo que Pablo está explicando, Sí, amén. ¿verdad? Que ya una ventaja. Luego dice, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. En ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. ¿Qué nos dice esto, hermano? Sí, amén. Que pese a que a ellos les fue confiada, ¿cierto? La palabra del Señor, el pacto con ellos, ¿verdad? Que ellos hayan fallado no anula la fidelidad de Dios. ¿Mm? Es como cuando Sí, amén. nosotros decimos, bueno, sin mí, Dios sigue siendo Dios. Entonces Sí, amén. no tiene relevancia, ¿cierto? ¿Verdad? Que el pueblo de Israel haya fallado, ¿sí? Que se haya revelado. No tiene, Dios es inmutable. Él sigue siendo Sí, fiel, amén. Él sigue siendo todopoderoso. Entonces eso es lo que Pablo Sí, explica, amén. que si la infidelidad de ellos ha hecho nula la fidelidad de Dios, en ninguna manera. Y aunque ellos pequen, o hayan pecado, ¿cierto? Contra Dios, eso engrandece mucho más a Dios. O sea, el pecado del hombre Sí, amén. engrandece mucho más a Dios porque muestra que Dios es perfecto, que es justo. Y eso es lo que aquí en el capítulo 3 verso 4 dice, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Que, hermano, esto hay que entenderlo bien, ¿verdad? Con mucha profundidad. Eh, porque muchos, por ejemplo, hoy día se justifican y dicen, no, el que es el pastor tanto cayó en esto otro. Yo no voy porque, claro, el pastor o el hombre puede haber caído, pero Dios sigue siendo perfecto. Entonces, no es una Sí, amén. excusa, no es una excusa para no allegarse a Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. No es una excusa. Luego dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? De ninguna manera, de Sí, ninguna amén. manera, porque la injusticia no viene de Dios. Por eso que la Escritura dice que Dios es inmutable. Mano Sí, Robert, amén. mano Robert. Amén. Y ahí uno, cuando escucha estas palabras, uno empieza a observar de repente por qué es imposible que el hombre en esta tierra pueda llegar a la perfección de ser como Dios, porque el pecado mora en nosotros y el pecado siempre está en nosotros, y eso engrandece a Dios porque en Dios no hay pecado, Dios es perfecto. Amén. Más sin embargo, nosotros no somos perfectos, no somos perfectos, queremos muchas veces con la conciencia nueva que tenemos, queremos apartarnos del pecado, pero lamentablemente hay un miembro, como dijo el apóstol Pablo, el cual nos lleva cautivo, el cual es la carne, Sí, que nos lleva cautivo. Y así como dice el apóstol Pablo, con nuestra carne servimos al pecado y con nuestra mente, con nuestra conciencia a Dios. adiós. Sí, entonces aquellos muchos que dicen equivocamente, hermano, hagámosle el empeño, tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto otro. Lamentablemente yo quisiera decirle a sus hermanos que aunque ellos traten o hagan lo imposible por hacer el bien, va a ser imposible porque hay un miembro que pelea permanentemente con el espíritu, hay una lucha terrible, por eso que cuando uno busca más engrandece a Dios porque, como vuelvo a decir, Él es perfecto. Y nosotros el día que vamos a ser perfectos, vamos a ser semejantes a Él, va a ser cuando Él nos transforme, pero mientras estemos en esta carne, Vamos a sufrir. siempre va a existir el pecado porque Amén. va a estar la lucha. Yo digo, no es que vamos a pecar deliberadamente, sino que vamos a pecar muchas veces porque andamos desapercibidos muchas veces o nuestra mente anda puesta en otras cosas
muchas veces nos lleva a desconectarnos del Señor. Pecamos, y la misma palabra que usted está leyendo lo está diciendo claramente, porque el pecado está en nosotros. Quisiéramos hacer el bien, pero sabiendo hacer el bien, no lo hacemos, más hacemos lo malo. Pero, Así dice la palabra, pastor. amén. Bueno, el salmista reconoce la fidelidad y la santidad de Dios. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Ves? O sea, el hombre que quiere contender con Dios con respecto a la justicia de Dios, se equivoca. Si aquí, hermanos, el imperfecto no es Dios, el imperfecto es el hombre. Y es una pena como muchos predicadores, ¿cierto? En las predicaciones resaltan a los hombres, resaltan a David, resaltan a Sansón, resaltan a Jefté, a Abraham, pero no resaltan al Dios de Abraham, el que estaba ahí. ¿Amén? Y por eso que Pablo, ¿cierto? Habla con respecto, dice, por ejemplo, dice, ¿será justo Dios en que da el castigo? En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy, dice, juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ahora, aquí hay una mala interpretación, y esto es lo que Pablo está denunciando, de aquellos que malinterpretan el texto que dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, Pablo no está queriendo decir pequemos, pequemos, pequemos para que haya más gracia. No, dice, ¿cuándo? Tiempo, ¿cuándo? ¿Cuándo el pecado abundó? Cuando vino la ley. Porque al principio había un solo pecado, que era el que había cometido Adán, que es pecado de transgresión, ¿verdad? Si bien es cierto, había más pecado, ¿ya? Pero era desconocido del hombre, porque no había nadie que le dijese eso era malo o eso era bueno, hasta que la ley vino. Por eso la importancia de la ley. ¿Es importante la ley? Claro, claro que es importante, porque la ley nos otorga el conocimiento del pecado. Si no, no sabríamos nosotros qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Entonces, dice, cuando el pecado abundó, ¿cuándo? Cuando vino la ley. La gracia sobreabundó. ¿Cuándo? Cuando vino Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el pecado. ¿Eh? Entonces, lo que Pablo está defendiendo, ¿cierto? O hablando con respecto al comportamiento del hombre, ¿verdad? Y él es acusado de una u otra manera injustamente por una mala interpretación de la escritura, como pasa hoy día, que muchos, ¿cierto?, malinterpretan la escritura y están usando las mismas escrituras para tener liberalidad dentro de las iglesias. Por ejemplo, mire, yo le voy a poner un ejemplo. La iglesia dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Si lo analizamos solamente el texto, ahí, lo ponemos en un cuadro, ese propio texto, claro, usted habla de libertad, pero ¿libertad para qué? ¿O libertad de qué? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Entonces ahí hay que irse a contexto general, empezar a leer el capítulo. Pablo está hablando libertad con respecto a la letra, al pacto antiguo, a eso. No para que empiecen a saltar y a gritar en la iglesia y bueno, se vuelvan locos y hagan la mensa salagarda. No. O sea pero ese texto siempre se ocupó en los predicadores, en los coordinadores, ¿cierto? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Entonces hagámoslas de Kiko y Caco aquí dentro del culto. ¿No? Saltemos, gritemos, andemos arriba de las bancas, gritemos desaforadamente. No está diciendo ese texto. Está hablando libertad con respecto al pacto de la muerte, al pacto de la letra. En ese sentido nosotros quedamos libres, quedamos liberados, tenemos libertad. ¿Se fija? Dios nos libertó de ese pacto. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley. Entonces no estamos subyugados a ese pacto, estamos subyugados al nuevo pacto. Y eso, ahí hay una mala interpretación, se fija, de un texto mal interpretado, y muchos textos que son mal interpretados, ¿verdad? Y se han puesto como doctrina, y por eso que hoy día ve usted una iglesia desordenada, no es una iglesia sobria. Dígame. Respecto a lo que usted está hablando de la libertad, cuando nosotros
tomamos su nombre. Ahí nosotros recibimos libertad porque Sí, antes estábamos presos, sí. estábamos cautivos en delito, en pecado, todas estas cosas. Amén. Cuando llegó el Señor en nuestras vidas y nos volvió a la vida, como dice la palabra, y nos bautizamos, tomamos nombre, ahí de ese momento somos libres, Sí, amén. libres, porque ya antes pertenecíamos a otro que nos tenía esclavizados al pecado. Hoy día somos libres y estamos bajo la ordenanza de Dios con una conciencia nueva, Correcto. Amén. haciendo dentro de lo que se puede lo bueno, aunque siempre más hacemos más lo malo que lo bueno, pero esa es la libertad de la palabra del Señor. Antes estábamos presos, hoy día Amén. estamos libres por la pura misericordia del Señor y ese sacrificio que hizo por cada uno de nosotros, pero como dice usted, muchas veces se malinterpreta para hacer todo este tipo de algarabía dentro de la iglesia, trayendo este tipo de energía, podemos llamarle orgía, no sé cómo le podamos llamar, porque muestra claramente ahí que muchos de ellos no han sido libres, todavía están esclavizados a la carne, porque todas estas cosas que uno observa son de la carne, son emoción de la carne, Emocionalidad. Sí, son amén. puras cosas. Claro, y uno, a lo mejor alguien le puede decir, pero ¿qué está diciendo el hermano? No sé, si usted es fácil porque usted pone, como usted le gusta la escritura, que el espejo o el manual donde uno puede mirar si están las cosas que lo se bien o mal, pero usted observa este tipo de actos o cosas que se hacen y usted observa, por ejemplo, el mundo cómo reacciona cuando ellos hacen sus cosas, por ejemplo, cuando hay un recital de un artista famoso Sí, o cualquier de estas cosas, usted se da cuenta que empiezan un éxtasis, una emoción, un griterío, un salto y una locura que se forma y usted lo observa y se va a dar cuenta que es el mismo espíritu operando. sí. Nosotros por la escritura lo podemos observar que eso no es correcto conforme a lo que dice el Señor, entonces es una libertad media extraña que tienen ahí, porque uno como hijo de Dios tiene que ser sobrio, no puede estar en esa forma, haciendo un culto con gritos, con saltos, con cosas extrañas, no puede, tiene que ser sobrio, Ah, sobrio. amén. Es diferente a ebrio. Usted sabe cómo actúa un ebrio. Amén. ¿Cuántas veces alguien ha visto un ebrio? Amén. Un ebrio no se le entiende lo que habla, hace un bullo. Como que uno te trata de entender Sí, como que una hablan en persona que francés, en inglés. está cuidado, porque nosotros Ya. no entiende lo que habla. Y lo otro que se balancea de un lado para el otro, de un lado para el otro, y también entran en un éxtasis, muchas veces gritan, saltan, hacen todo este tipo de cosas, imagínense. Y gracias a Dios nosotros lo podemos observar a través de la palabra, porque de ahí explica lo que usted está hablando. Así que Amén. ahí si usted puede hacer una observación más, Dios lo bendiga, pastor. Sí, amén. Hay muchas observaciones. Pablo dice que nosotros debemos hacer un culto racional a Dios. ¿Ya? A nosotros por lo Sí, generalmente, lo general siempre se nos llama que estamos secos, que estamos muertos, porque no hay algarabía. Bueno, vamos a ver el ejemplo de David. ¿Ya? Veamos el ejemplo de David donde él danza. La danza de David. La danza de David fue eufórica, pero no espiritual. Eufórica, humana, no espiritual. La manifestación del Espíritu Santo, ¿cierto? Lo vemos el Pentecostés, vemos que es una manifestación totalmente sobria. Una vez que los hombres empezaron a hablar mal de la actitud que ellos tenían, ellos no estaban como borrachos, ni saltando, ni corriendo para allá, ni corriendo para acá, ni eufóricamente. Ellos no estaban creyendo, dice que estaban hablando en lengua la palabra del Señor, las maravillas de Dios. Eso estaban, como quien está predicando en voz alta. Ellos no estaban eufóricos, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y fíjese el orden que tienen, es tal que cuando los hombres empezaron a decir que estos están borrachos, están llenos de mosto, Pedro se puso en pie con los 11 y empezó a hablar, y todos los otros callaron. Todos los otros callaron.
Y Pedro empieza el mensaje y diciéndole, esto no es tan ebrio. Ustedes están diciendo que esto están borrachos, pero no es que estaban balanceándose para allá y para acá. Estaban diciendo que eran borrachos, ¿por qué? Porque estaban hablando en su lengua natal, en su otra lengua. Si bien es cierto eran judíos, pero eran judíos de todas partes del mundo. ¿Mm? Entonces, eso les entonces dijeron, estos están borrachos. Es como cuando usted menosprecia, este está hablando de curado. No, porque eso te está diciendo una verdad. Entonces, como se empezó a hablar, se puso en pie el apóstol Pedro con los 11 y predicó el mensaje, la palabra del Señor. No están borrachos. Esto lo dicho por el profeta Joel en los postreros días, derramaré de mi espíritu. Ahí tiene el Espíritu Santo tiene una misión, convencer a aquellos que estaban ahí, tal como la Escritura dice, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cómo los convence? De esa manera, actuando en aquellos hombres. ¿Pero qué estaban haciendo esos hombres? No estaban saltando ni gritando, ni corriendo para allá, ni cayéndose al suelo, no, ni danzando. Estaban predicando la palabra. ¿Se fija? La gordura, ¿se fija? La sobriedad. ¿Y por qué hoy día nos viene a meter el Pentecostés? ¿Perdón? Una observación. Claro, hay que observar. Dice la escritura que habían unos sentados y otros alababan y magnificaban a Dios. Y yo cuando veo la alabanza en la escritura siempre... Pero hermano, espera un poquito para que no lo vamos. Disculpe que lo interrumpa. Cuando empezaron en Pentecostés, cuando pidieron el Espíritu Santo, ¿verdad? Unos estaban orando sentados, otros, pero ahí todavía yo estoy hablando de la manifestación espiritual. Cuando se manifestó el Espíritu Santo, cuando cayó el Espíritu Santo sobre ellos, dice que se le aparecieron lenguas como repartidas como de fuego. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar a la luz de la palabra. ¿Ya? Y hablaban en otras lenguas conforme, no dice en nuevas lenguas, dice en otras lenguas. No estaban hablando lenguas angelicales, ¿ya? Porque hay otros que le meten ahí que estaban hablando lenguas angelicales, no, en otras lenguas. Según como el Espíritu les daba que hablase. ¿Quién les daba? El Espíritu Santo. Ahí hay una manifestación, fíjese. No como las manifestaciones chantas que vemos hoy día, pues, hermano, que salen saltando y salen como canguros y hablando de para allá, para acá y corren para allá. Hoy día los jóvenes saltan, como usted lo dijo, y eso que usted no ve. Imagínese si viera. Verdadero, los rock, los festivales de rock. Compárelo hoy día con las reuniones jóvenes. Compárelo. Y eso que menean las mujeres que tienen el pelo largo y que menean la cabeza para allá, para acá, para el otro lado. Oiga, eso es risorio. Eso no lo practicó la iglesia. Y si ellos dicen ser pentecostales, vean lo que sucedió el día de Pentecostés. Analicen con profundidad. ¿Por qué nos vamos a meter, hermano amado, en costumbres que vienen de afuera? Analicemos cuál es la misión o cómo obró el Espíritu Santo. Si obró de esa manera o no. Mi hermano. Como le decía, ahí uno saca una idea más o menos del Espíritu que está morando dentro de la iglesia. Amén. La iglesia, como le vuelvo a decir, la iglesia es una iglesia. Lo que yo anteriormente quería decirle que la escritura siempre dice y alabó o adoró, muestra una escena que los varones se postraban. Sí, amén. Amén. No saltaban, sino que al revés de lo que hacen hoy día, dice, y alabó y ahí se postró. Siempre la alabanza era con la rodilla y se postraban y alababan al Señor. Amén. Pero no saltaban, no. Es todo diferente, lo hacen todo al revés. Bueno, el que saltaban era los profetas Baal. Sí, ellos saltaban. Y por eso le digo yo. Los verdaderos pueblos se postraban. Por eso le digo yo que ellos toman como referencia la danza de David. Y en eso se equivocan, porque mire, vamos a ver el texto. Segundo de Samuel 6, 13 y 14. Vamos a ver el contexto. Y esto uno tiene que ir a la escritura, y aquí la que manda es la escritura. Nosotros no nos referimos a lo que dice la escritura. Esto está, dije, en Primera de Samuel. Primera de Samuel
versos 6, 14. Dice, 6, del 14 al 23, mire. Dice, en el nombre de Jesús. Amén. Esto es cuando el arca es de vuelta, viene de vuelta a Jerusalén. ¿Ya? Ese es el acontecimiento, para que veamos lo que sucede. Dice, y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Y los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificios al Señor en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación al Señor, por Asdod, uno por Gaza, por Ascalón, uno por Gat y uno por Ecrón. Los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muros, la gran piedra sobre la cual pusieron, bueno, y entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro, ya esto es lo que abrieron ¿cuánto se llama? El arca. Y dice, perdón, y dijeron, no, aquí no lloró el pueblo porque el Señor había herido. A ver, 6, 14 al 20. Ah, perdón, estaba leyendo primera de Samuel, es segunda, por eso no me cuadra. Segunda de Samuel 6, 14 al 23. Ya, aquí está. Fue dado aviso al rey David diciendo, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Cuando los que llevaban el arca, mire, de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca del Señor con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor y lo menospreció en su corazón. ¿Por qué saltaba y danzaba? Porque había una euforia, no era manifestación del Espíritu. Eso es lo que tenemos que aclarar. En la iglesia de repente hay euforia, no manifestación. Y dicen, el Espíritu Santo se está manifestando. No, es una alegría personal de cada creyente. Eso yo no estoy contra que el creyente se alegre. Lo que a mí me causa malestar es que digan que Dios se está manifestando. Eso sí. Porque es una cosa, una euforia. Yo puedo gritar, aleluya, gloria a Dios, porque es una euforia. Pero no porque el Espíritu me esté utilizando, porque aquí a David no lo está utilizando el Espíritu Santo. David estaba muy contento, eufórico, porque el arca era trasladada de la casa de Obed-Edom, ¿a dónde? A Jerusalén, donde quería que estuviese. ¿Se fija? Entonces, no hay que confundir peras con manzanas. Entonces, cuando usted me dice en un culto donde hay desorden y me dice Dios se está manifestando, no, no. Diga realmente, estoy contento, estoy gozoso, estoy eufórico, pero no porque diga que el Espíritu Santo se está manifestando. Mano Roy. Pastor, ¿Mm? pastor, Dígame. esto que usted está hablando respecto de lo que se hace en la iglesia contradice lo que la escritura dice. La mala interpretación de los textos. Eso está muy bien. Si yo digo que el Señor se está manifestando, ¿no se supone que la escritura dice que Dios mora en nosotros, que nosotros tenemos el Espíritu Santo? Entonces no tendría lógica. No tiene razón. Porque si no tendríamos que andar todos los días de esa forma. Claro. Y es extraño que sea solamente momentáneo y contradice la escritura, ¿cierto? Sí, por eso le estoy diciendo que esto es lo que estamos explicando, donde llegamos al verso 8 del libro romano,
que las malas interpretaciones que se dan a la Escritura también no es de ahora, es de antiguo. Por eso que Pablo dice, eh, afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes. Y es una mala interpretación. No es peca, peca, peca para que tengas más gracia. No es eso. No, Dios no está diciendo eso. Cuando el pecado abundó, cuando en el tiempo que el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Por eso que hay que tomar bien el contexto. Y por eso que hoy día el predicador malinterpreta los textos y llevan al pueblo a error y lo llevan a una euforia, tal como pasó en Primera de Samuel, cuando los ancianos, después de una derrota con los filisteos, tomaron el arca y la llevaron al campamento. ¿Y qué sucedió? Cuando los judíos vieron el arca, gritaron de tal manera que la tierra tembló. Pero ¿sabe lo que hicieron? Le hicieron mal. Le hicieron un mal al pueblo, porque después los filisteos se lo malentonaron, pelearon con los israelitas y mataron a muchos, hubieron muertes. Mire, eso trajo mortandad, porque lo que tenían que hacer los ancianos era consultar la palabra del Señor, porque Samuel ya estaba de turno, ya era profeta de turno, entonces ya había profeta en Israel. Ellos no, ellos llegaron y tomaron una decisión, tomaron el arca y la llevaron al campamento. Es lo que hoy día pasa, el pragmatismo. Hagamos esto, mire, tuvimos un cultazo. Lloraban a moco tendido. Pero ¿quién hizo eso? Lo hizo el Señor. Dios provoca el desorden. Porque si Dios provocara el desorden, entonces la Biblia está equivocada. Y eso es lo que estamos hablando. Los textos mal interpretados de la Escritura y llevados de una mentira a una verdad. Porque Pablo no dijo hagamos males para que vengan bienes. Jamás dijo eso. Pablo nunca enseñó eso. Resulta que nosotros somos apartados de parte de Dios, porque somos un pueblo apartado, hermanos, para la santidad. Y aquí viene una santidad, hermanos, que está, es paulatina, no es algo, nosotros estamos en un camino de santidad y día a día nos estamos santificando. Tal como usted dijo antes, tenemos una lucha contra nuestra propia carne, pero a la vez estamos peleando, pues. Estamos peleando. No podemos decir, no, es que yo no voy a hacer. No, estamos peleando. ¿Se fija? Y ese hace la diferencia. Entonces, estos textos mal interpretados, ¿qué es lo que causan? Llevan al error al pueblo. Ayer escuchaba un pastor que dijo, Dios ama al dado alegre. Ciertamente, claro. Dios ama al dado alegre. Pero dice que Dios ama al dado alegre y después lo bendice. No, ahí está mal enseñado, porque Dios nos bendice para que nosotros podamos ofrendar. Por eso que David dijo, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Por eso que los pillines del diezmo le dicen a usted, dé el diezmo no, después Dios lo va a bendecir. No, no cuando Dios recibió, cuando el sacerdote Melquisedec recibe los diezmos de Abraham, dice que primero lo bendice y después recibe el diezmo. Entonces, el orden de los factores, cuidado ahí, ¿se fija? Entonces, hay cosas que están mal enseñadas. Y vuelvo a insistir, el pueblo cae en el error. Son cosas sutiles, son cosas pequeñas, pero acuérdense lo que dice el libro de Cantar de los Cantares. Esas pequeñas zorras destruyen el jardín, pues, destruyen la viña. ¿Se fija? Esas van destruyendo la viña y ahí es donde llegamos a la conclusión de que encontramos una iglesia liviana, una iglesia engreída, una iglesia llevada a su idea. ¿Por qué? Por la mala enseñanza. ¿Puede? Sí, pastor, por eso la escritura no se equivoca cuando coloca un ay, se le quita. Amén. Y ay, se le agrega. Sí, Señor. Amén. Y ahí están estos personajes, pues, están dentro de ese ay. Amén. Pero ellos no sé si no se dan cuenta de eso, porque están dando un sonido incierto, porque como vuelvo a reiterar lo que usted mismo está diciendo, lo que le decía, se salen del marco bíblico, y si ya se salen del marco bíblico, aquí hay algo que no encaja. Siempre lo he dicho yo, hay algo que no encaja. Amén. ¿Son verdaderos siervos o son estos siervos fraudulentos que entran encubiertamente? Ahí la misma Biblia los va descubriendo. Es difícil
decirlo, pero es así, ¿no? La escritura lamentablemente lo descubre porque se apartan de la escritura, El no, apóstol, no obedecen. Pastor, ¿qué el, piensa de eso? el apóstol Pablo dice, tiene una frase, ¿se acuerda que la vimos día atrás? Dice que no somos como los que medran falsificando la palabra. Ahora, yo quiero pensar y quiero creer que es porque por su impaciencia no leen bien. Por querer llevar un culto aprendido, toman frases escriturales y las tergiversan. No quiero pensar más. Amén. No quiero pensar que es así, de Yo esa creo manera, que, pero la escritura nos advierte. Bueno, hermano Roy. yo creo que la escritura no se equivoca, porque la escritura fue clara y enfática en decir que al final de los tiempos se amontonarían tanto el maestro. En otro texto dice que por haberse multiplicado la maldad, la fe de muchos se enfriará. Y El amor, uno lo ve el amor, el amor, por este tipo de personas. el amor Por de este muchos. tipo de personajes hoy día la gente ya no está creyendo prácticamente en el Evangelio porque estos personajes han hecho tanto daño, han hecho tanta media dentro del Evangelio que ya la gente no cree porque lo primero que dicen y esto lo dan en la ciudad de la pura plata, no hay más encima son ostentosos. Claro. Y eso causa que la gente no llegue a los pies del Señor por este tipo de personajes que lo único que se han dedicado es a destruir la obra del Señor, pero ya van a tener su paga. Sí, Viene la paga, porque no muy lejano viene la paga, así que eso sirve. amén. Vamos a enrolarlo nuevamente en lo que estamos. Entonces ahí, las malas interpretaciones, vamos al verso 9. Dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de aspid hay de debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en su camino, perdón, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ve? Aquí explica claramente, una vez más muestra la condición del hombre, ya sea gentil, ya sea judío, estamos todos bajo pecado, ¿verdad? Pero la ley, el objetivo de la ley era dar a conocer lo bueno y lo malo. Ese es el objetivo. Nadie va a poder ser salvo por eso. Nadie, nadie. ¿Se fija? Por eso es que Cristo tuvo que venir a cumplir la ley. No penséis que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, concluimos en esto, que la ley es para el conocimiento del pecado y que la ley está cumplida. ¿Por quién? ¿Por nosotros? No, 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 no. Por Cristo. Amén. La ley está cumplida por Cristo. Por eso que dice, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque nuestra convicción, nuestra fe está en Cristo, en aquel que cumplió la ley por nosotros. Si nosotros somos salvos, no es por nosotros. Por eso que el salmista dice, no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria. No a nosotros. Entonces aquí se fija que el hombre no tiene ninguna injerencia en la salvación. Nada, nada, nada. Cero, cero. ¿Por qué? Porque Cristo hizo todo. Y esto es lo que Pablo está dando a conocer. No hay justo, no hay ninguno, no hay quien haga el bien. Entonces, todos estamos en la misma fila. Aunque Abraham fue el padre de muchedumbre, pero está en la misma fila. ¿Qué es lo que le agradó a Dios? Que él creyó. Porque Dios se agrada cuando nosotros le creemos a su palabra. ¿Ah? Porque la incredulidad o la falta de fe es pecado. Entonces aquí lo fundamental es que le creamos a la palabra
Entonces, nuevamente vamos a ir a reducir a estos falsos predicadores que no instruyen conforme a la palabra. ¿Se fija? Entonces la gente no puede tener fe en la palabra porque no se le da la palabra correcta. Y usted citó una escritura, hay de aquel que le pone, hay de aquel que le quita. Y hoy día estos predicadores, para causar la euforia en la iglesia, causar este ritmo que se le llama el ritmo pentecostal, que nosotros también lo estuvimos viendo hace tiempo, que no se dan el tiempo de investigar, no se dan el tiempo de sentarse un momento y leer la escritura, texto a texto, y pedirle a Dios entender, poder entender, porque si Dios no da entendimiento tampoco nosotros podíamos entender. Pedirle al dador de la palabra que le dé entendimiento. Entonces, claro, hoy día me toca predicar y esto se ha tomado como algo social. La iglesia es algo social. Hoy día usted predica mañana, hermano. Ah, qué bueno. Voy a pedir revelación del Señor. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Y ve y pídele al Señor qué es lo que necesita el pueblo de Dios. Porque a Timoteo Pablo le dice, ocúpate de la lectura. ¿Para qué? ¿Para qué le dice eso? Y de la exhortación. Y Timoteo dice que él ha sabido, desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Ah? Fíjese, hermano, todo gira en pos de la palabra. ¿Por qué quitamos palabras? ¿Por qué quitamos? ¿Por qué hoy día ponemos cosas filosóficas por pensamientos humanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No tiene poder la palabra? Despreciamos lo que Dios nos dio. Despreciamos y esto se ve en los púlpitos, lamentablemente. Hermano Roy. La palabra tiene poder, siempre ha tenido poder, pero como le decía, la palabra tiene que cumplirse y hay que seguir predicando la palabra como se escrita. A muchos no les gusta, otros lamentablemente siguen en su obstinación y no quieren cambiar sus errores, siguen igual, porque piensan ellos que por tener una congregación numerosa, eso a ellos les confirma supuestamente que Dios está con ellos. La unción. No, eso no es así. La unción. Claro, eso no es así. Amén. No es así. Así que eso, pastor. Ya. Entonces, ya sabemos entonces que por las obras de la ley nadie puede ser salvo. ¿Y para qué fue dada la ley? Para conocer el pecado. ¿Ya? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, testificada por la misma ley y por los profetas. La ley apuntaba a Cristo, por eso que dice, el fin de la ley es Cristo. La finalidad de la ley, eso es lo que quiere decir. La finalidad, ¿para qué vino la ley? Por Cristo, porque Cristo iba a hacer la obra sublime, la obra para poder salvar al hombre de donde había caído. ¿Se fija? Por eso dice, la finalidad de la ley, por eso que Pablo dice que la ley fue nuestro ayo, nuestro pedagogo, nuestro enseñador, para llevarnos ¿a quién? A Cristo, pues. Porque yo ahora que conozco la ley, entonces, y al conocer la ley, me doy cuenta que estoy perdido. Entonces ahora miro a Cristo, ¿ah? Y en Cristo encuentro ¿qué cosa? Salvación, esperanza. Eso, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué cosa? La justicia de Dios. Mire que justo Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Fíjese, cuando Jesús fue a Juan, y Juan se lo puso para bautizarlo, ¿qué le dijo Jesús? Deja, para que cumplamos toda justicia. Ahí está la justicia de Dios, es Cristo. Cristo es la justicia de Dios, alabado sea el Señor, hermano, que nos brindó este Salvador maravilloso, aleluya, que nos permitió hoy día estar hablando de Él. Luego dice, por cuanto todos pecaron, ahí está el resumen de todo, por cuanto todos pecaron, no dice algunos pecaron, desde Adán hasta ahora, este texto,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ya? sí, amén. Siendo justificado ahora, mire, qué maravilloso el verso 24, la salida, siendo justificado gratuitamente, gratuitamente. Amén, ¿Ah? amén. ¿Por qué? Por su gracia, por ese don el que le dijo a la mujer, si conocieses el don de Dios, ¿quién es el que te pide ver? Tú le pedías a él y él te daría agua viva. Por su Amén, gracia, mediante la redención que es en Cristo sí, Jesús. amén. Cristo nos redimió del poder de la muerte, Cristo nos redimió del poder del pecado, Cristo nos redimió de las garras del diablo, Cristo nos redimió de muchas cosas. Entonces nosotros deberíamos ser seres agradecidos, servirle con gratitud, debería con esto, mire, con este conocimiento, nosotros deberíamos andar todo a cada rato diciéndole gracias al Señor. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Cuál es la forma de agradecerle a Dios? Obedeciéndole. La mejor forma Sí, amén. de agradecerle a Dios no es decirle gracias, Señor, y gritar enfervorizado, aleluya, gloria. No, la mejor forma de agradecerle a Dios es obedeciéndole. Sí, porque cuando le obedecemos es porque tomamos en cuenta la salvación. Seguimos. Siendo justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de qué? De la fe en su sangre, para manifestar su Amén. justicia a causa, mire, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gloria al Señor. En su paciencia los pecados pasados. Ahora dice, con la mira, mire, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Cristo pasó por alto los pecados pasados de los hombres. No lo ignoró, pasó por alto nomás. ¿Ah? Porque el hombre pecaba e igual venía la siembra, la cosecha, igual había lluvia, igual había sol. ¿Se fija, no? Entonces Dios pasaba por alto los pecados, no les tomaba en cuenta los pecados. ¿Ya? Pero ahora dice, con la mira de manifestarse en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea, ¿quién? El justo y el que justifica Sí, amén. al que es de la fe que sube. Y aquí volvimos un poquito más atrás de lo que hablábamos delante, de la verdad y de la justicia de Dios. Aquí nuevamente quedamos negros nosotros. ¿No? Y Sí, debemos exaltar que el único justo y el justo verdadero es Cristo. No hay nadie más. No hay nadie más. A ver, ¿dónde pues dice está la jactancia? Queda excluida. Mire, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. sí, amén. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Pregunta Pablo. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Sí, amén. Porque Dios es uno y Él justificará Amén. por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hermano Roberto. Amén. Hermosa, hermosa la palabra, hermosa. El Señor es bueno, hermano, y muestra su gloria hacia nosotros, teniendo misericordia. A mí me encanta un texto que dice que tenemos abogados. Sí, amén. Por eso San Juan. nosotros cuando caemos muchas veces en pecado, caemos, no podemos decir que no. Sí, Damos nuestra rodilla y nos pedimos perdón y ahí tenemos el abogado que nos defiende muchas veces amén, aleluya. de los pecados Gracias, que Señor. cometemos muchas veces, pero ahí se nota que Dios es grande, nosotros somos pequeños, falsos, pero con una esperanza que va a llegar el día y la hora en que ya vamos a salir de este cuerpo que está vendido al pecado y vamos a ser realmente semejante a Dios. Maravilloso. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y contento, como les digo, de tener un Dios tan maravilloso, un Dios
condición que estábamos sobre nosotros, nos perdonó y hoy día nos cuida, nos guarda y tiene paciencia de nosotros, que nosotros entre nosotros mismos pues, tenemos paciencia, imagínense, pero como Él es Dios, es sabio y sabe todas las cosas, le Amén. damos gloria y honra a Él. Amén. Bien, ya acá pues estamos concluyendo el capítulo 3 y me gusta el verso, el último que Pablo, esta serie de preguntas que hace Pablo aquí, hermano, nos da las directrices para poder entender con claridad. Yo, la verdad que yo me gozo cada vez que estoy leyendo, ¿ya? Y estas preguntas que son las preguntas de Dios. Entonces, dice, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que la confirmamos. ¿Por qué? Porque usted ya no roba, ya no hace cosas a veces que están en la ley. Sí, y tal como te dice, de repente nos pillan volando abajo, cazando moscas, y caímos en una u otra cosa. Pero puntualmente, certeramente, usted ya no practica esos pecados. Porque una cosa, yo siempre he dicho, una cosa es caerse y la otra es tirarse al suelo. Entonces, el que ha conocido a Dios no practica el pecado. Es decir, que nosotros no practicamos el pecado. ¿Mm? Si bien es cierto, muchas veces caemos, pero no estamos en la práctica constante. ¿Se fija? Esa hace la diferencia entre el pecador salvo y el pecador no arrepentido. ¿Mm? Entonces, por nuestra fe, con esa fe de haber creído que el Señor padeció por nosotros y pagó el precio de nuestro pecado, con esa fe nosotros confirmamos que la ley es buena. Porque por ahí Pablo pregunta que si la ley es buena la ley. ¿Amén? ¿Sabe por qué? Porque la ley, si usted se pone a pensar y la analiza, estamos claros que la ley no salva, la ley da el conocimiento, pero usted se fija que todas las leyes nos favorecen. ¿Por qué? Porque cada falta o cada pecado que está siendo ahí restringido es el mal para el hombre, no para Dios. No para Dios. ¿Por qué? Sodoma y Gomorra practicó el homosexualismo, el lesbianismo, la basura. Vivió no haciendo problema. Esperó hasta que consumaran su pecado. Hizo justicia. ¿Se fija o no? Quiero irme un poquito más profundo para que entendamos. Porque si no entendemos, hermano, no sé. Pero aquí es claro. Dios le da la oportunidad para que el hombre sea salvo. Dios se la dio. Porque nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, no teníamos por dónde entrar. No teníamos por dónde entrar, hermano. Entonces, en esto, aquí se lo dije antes, por la obediencia a Dios, somos los seres más agradecidos y temerosos de Dios. Obedezcamos a Dios, es una manera de agradecerle, porque el único que pierde, Dios nunca va a perder. Dios nunca va a perder. Por eso que David dijo, contra ti, solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas tenido por justo y venzas en tu juicio. Si yo me pongo al lado de Cristo, no, lo voy a decir al revés. Si yo me pongo al lado de un hermano, puedo ser mejor que él, hasta más alto que él, ¿verdad? Pero si me pongo al lado de Cristo, yo creo, no le alcanzo ni para una semilla de mostaza. No alcanzo para eso. Por eso que Juan dijo, y con esto me quedo, hermano Roberto, le doy al tiro. Dice que él no era, ¿cómo ocupa la palabra? No era digno ni de desatar la correa de su sandalia. Mi hermano Roberto. Se me fue la idea que tenía. Disculpe. Tenía algo que justo se me fue. Tiene que detenerla. Tiene... Ya, le voy a decir. No, Amén. bueno, lo único que sé que el Señor en un texto de la Escritura nos manda que seamos, o sea, que obedezcamos a su palabra, que me parece
a él no le gustan los sacrificios, Sí, amén. una serie de cosas que hace un anuncio ahí, Sí, porque hay muchas veces que los hermanos dicen que la puerta va a llegar al Señor en la oración, en el ayuno y todas esas cosas, pero si no están en obediencia, pasa a ser vano todos esos puntos que ellos hacen. nuestra oración no llega ni al techo. No, no, pero gracias vemos a Dios, Amén. como le digo, ha sido bueno con nosotros. Sí, Imagínense que nos da esta oportunidad esta tarde de poder compartir amén. lo que Él nos ha entregado con todos nuestros hermanos en la pantalla. Y eso quiere decir que el Señor nos tiene en cuenta, porque a lo mejor no seremos los mejores, porque en el fondo nosotros queremos que hable sea Él, no nosotros. Amén. Amén. Porque como nosotros nos vamos muy perfectos, porque el único perfecto es Él. Amén. Así que, como le digo, ya que nos estamos casi despidiendo, darle saludos a mi hermano Alberto, mi hermano Leopoldo, mi hermano que llegó de Argentina, Daniel. Daniel. y a todos los hermanos de la iglesia del nombre del Señor Jesucristo que están a lo largo de todo Chile y el mundo y que a lo mejor la escuchan. Amén. Pedirles también a ellos que nos escuchan que le coloquen el dedito arriba para que el algoritmo comparta esto con más hermanos y demos por gracia lo que el Señor por gracia nos da a nosotros, ¿no es cierto, pastor? Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Sí, y bueno, esto está en YouTube, el canal Conversando las Escrituras. ¿Ven? Ahí hay una serie de enseñanzas que también las pueden compartir para la gloria del Señor. Esperamos llegar a muchas personas más con esta palabra. Y para concluir un poquito lo que decía del profeta Juan, que él dijo que él no era digno ni desatar la correa de su sandalia. ¿Y sabe lo que dijo Jesús de él? Que no había otro profeta más grande que Juan el Bautista. Si Juan el Bautista era grande, lo dicho por el Señor Jesús, y él no era digno de desatar la correa de la sandalia, imagínense, ¿qué nos queda a nosotros? Amén. Así que, amén, pues. Que el Señor les bendiga y el lunes que viene estamos con el capítulo 4. Para la gloria del Señor. Hermano Roberto, un abrazo a todos los que nos acompañaron. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Bendiciones. Jesús les bendiga mucho. Bendiciones, amén. ¿Me pueden contar, por favor? Sí, amén. Amén. Le agradecería. Muchas cuentas tengo por mi Señor.